Hola corazones, soy Encarna Salcedo y os doy la bienvenida, mi queridísimo Capricornio, a tu lectura semanal, tu horóscopo semanal. Capricornio, comenzamos con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Capricornio, ya sabéis, como siempre nos centraremos más en el tema sentimental y hoy estaré sorteando una consulta gratuita conmigo. Así que Capricornio, no te me vayas del vídeo que después te diré cómo puedes acceder al sorteo. Capricornio y el trabajo, los que sí estáis trabajando. Mira, Capricornio, hay una confusión, ¿no? O tú tienes una confusión o algo por el estilo, como que ves peligrando la estabilidad dentro del trabajo, Capricornio. Pero esto es porque las cosas dentro del trabajo, los socios de esa empresa, los jefes de esa empresa, están teniendo alguna serie de problemas, así lo dicen las cartas. Entonces, el problema, te voy a decir, si te digo que se soluciona, a ver, te estoy mintiendo. Ellos van a tomar unas decisiones, ¿bien? O sea que cada uno tirará para su lado, así lo dicen las cartas. Pero en un principio, Capricornio, a mí no me dicen las cartas qué va a pasar contigo, porque no hay una decisión tomada todavía, ¿bien? Entonces, yo tengo que decir, en muchos de los casos, tú vas a tener una renovación. Con otras condiciones sí, pero va a haber una renovación, ¿bien? Y en otros de los casos, muchos de vosotros decidiréis coger otro camino o cambiar de trabajo. Pero yo en un principio veo una renovación. ¿Para qué te voy a decir que veo cambio de trabajo cuando no es así? Capricornio, que no estáis trabajando. Mira, Capricornio, os veo a día de hoy, vamos a decir, muy inestables en este aspecto. Pero aquí en un futuro inmediato, dicen las cartas que tú vas a tener noticias de trabajo que en un principio, este trabajo parece ser que son unas personas que acaban de empezar, ¿bien? Y la cosa es, no hay una estabilidad, ¿vale? La cosa es inestable como todos los inicios en este aspecto y sobre todo en el trabajo. Entonces, tú, al saber esto, puedes dudar. Pero yo te diría, Capricornio, que cogieras este trabajo. Bien, ya me contaréis. Capricornio, que tenéis un negocio. Hay algo que se pierde de tu negocio. Hay una parte que se pierde de tu negocio. Y que se pierde, te tengo que decir que tiene que ver con un engaño. Bien. Pero también veo como que a raíz de esto, Capricornio, tú como que tienes otra oportunidad mejor. Quizás que esto tenga que pasar por destino para que tú puedas ver esta otra oportunidad mejor para ti. ¿Bien? Ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Capricornio, con tu economía. No te me vayas, Capricornio. Capricornio y tu economía. Vamos a ver cómo están las energías en lo económico. Capricornio, que estéis esperando un dinero relacionado con los temas de salud, de juicios y todo eso, y se comienza a llegar la primera parte, ¿bien? Capricornio, todos los que estéis esperando un dinero relacionado con hijos o gente joven, llega a ese dinero, ¿vale? Dicen las cartas que en 2 semanas, 3 semanas aproximadamente llegaría ese dinero. Capricornio, que queráis incrementar vuestra economía al lado de una persona o donde tenga que ver algo, una persona, que no te lo recomiendan las cartas, Capricornio, aquí te dicen las cartas, mucho cuidado, Todos los que vayáis a iniciar algún tipo de negocio, un proyecto con alguien que vosotros conocéis, las cartas te indican que cuidado. Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Capricornio, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Capricornio que estáis solteros. Vamos a ver, Capricornio, que estáis solteritos. Os veo muy indecisos, Capricornio. Os veo como que queréis tomar decisiones
respecto a vuestra vida sentimental y demás, pero hay mucha indecisión. Estás esperando como que se abran los caminos en tu vida o a ver algo, ¿no? A ver algo como una luz, ¿no?, que te ilumine para tomar dicha decisión. Capricornio, esta decisión será tomada más adelante, eso por un lado. Por otro lado, Capricornio, a mí me hablan las cartas de una persona que no te puede ofrecer una relación estable, ¿vale? Esta persona que no te puede ofrecer una relación estable quizás sea una persona que pertenece a tu pasado, ¿eh, Capricornio? Bien. Capricornio, que estáis solteros, los que queráis una consulta gratuita conmigo, bien, tenéis que darle me gusta al vídeo, tenéis que compartirlo y dejarme vuestro comentario. El martes de cada semana publicaré los ganadores en mis redes sociales. Mira, Capricornio, yo veo una persona que aquí puedo ver cómo es una persona quizás un poquito mayor que tú, ¿no? Muy poco, ¿eh? Pero aquí dicen las cartas, esta persona en un principio se muestra muy con mucha comunicación contigo y demás, pero en el momento en el que aquí se pida más, dice, aquí está el problema, aquí es cuando esta persona comienza a dudar también, ¿vale? Entonces, no es una persona, esta primera persona no es una persona importante en tu vida. ¿Por qué? Dice, tú te darás cuenta en ese momento que es una persona que posiblemente esconda algo. ¿Bien? La persona que marcaría un antes y un después en tu vida sentimental sale más adelante. Es una persona que sale de cara a futuro. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Capricornio, que estáis solteritos. Sale de cara a futuro esta persona, Capricornio, y te voy a decir que es una persona muy diferente a lo que tú has tenido. Es una persona de relación estable, ¿vale? Una persona con unos valores, si los queremos llamar arcaicos, los podemos llamar arcaicos. Muy de todo lo correcto, ¿no? Sin salirse de la línea, pero ni un poquito. Bien, Capricornio. Vamos a ver qué más de esta persona. Vamos a ver qué información podemos tener de esta persona nueva que llegaría a tu vida. ¿Ha estado mucho tiempo solo o sola? A ver, solo o sola. Hoy día, cuando le preguntas a alguien, ¿cuánto tiempo llevas sin pareja? Pues 5 años, pero que 5 años vas a estar sin racatrá, pues es complicado, ¿eh? Entonces, este tipo de cosas, dice, está solo, es una persona que está solo, pero ha tenido pues sus encuentros, que es lo más normal del mundo. Es que eso es algo que se necesita, ¿no? Entonces, esta persona, la persona que marcará un antes y un después, como te digo, es una persona que lleva un tiempo que está sola, bastante tiempo. Bien, es una persona que en cierto modo, y aquí tengo que decir que si ha estado sola, también es porque no ha superado una historia del pasado, así lo dicen las cartas, pero también dicen, cuidado que con tu llegada esto marcaría, tu llegada marcaría la diferencia en este caso, ¿bien? Entonces no quiere decir que a ti te pase lo mismo con esta persona, es lo que están diciendo las cartas, ¿eh? Es una persona que podría tener cargas familiares, ¿bien? Y que está en un momento de su vida en el cual, te lo digo porque lo vas a saber, como que va a hacer un cambio importante en su vida, bien de domicilio o de residencia, ¿bien? Vamos a ver qué más.
Vamos a ver qué más, Capricornio, que estáis solteros. También tengo que decir, Capricornio, igual que veo los pros, te digo los contras, ¿vale? Y los contras son que esta persona siempre necesita la aprobación de alguien para tener una relación, ¿no? Digamos que funciona acorde a lo que su entorno piensa, ¿bien? O sea, y evolucionará en la relación acorde piense su entorno, ¿bien? Si su entorno piensa que no, pues va a ir ranqueando, ¿vale? Va a haber una serie de obstáculos. Si su entorno está bien, conforme con la relación, todo va a fluir, ¿bien? Esto también te digo, Capricornio, no te asustes con esto, porque no es algo que marque muy pronunciado, ¿no? Aquí. Vamos a ver qué más. ¿Hasta dónde llegarías tú con esta persona, Capricornio? De sentimientos, de intenciones, es una persona que trae buenas intenciones. Y te voy a decir clarísimamente, no es una persona que busca una amistad, olvídate. No busca una amistad esta persona. O sea, vamos, ni de coña. Esta persona busca ya, digamos, una relación. Y va a ser muy claro y muy clara. Bien, así que ya si tú, Capricornio, estás preparado preparada para una relación, pues adelante. Bien, vamos a seguimos. Capricornio, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Capricornio que estáis casados, en convivencia y novios. Casados, en convivencia y novios. Hay una historia en vuestra vida, ¿no? Que os ha separado un poco por la influencia de los hijos de alguno o de gente joven o algo relacionado con embarazos o con hijos y demás. Pero aquí hablan de una especie de reconciliación, vamos a decirlo así, pero como que esa reconciliación no es totalmente plena, o sea, no es te perdono y todo sigue como antes, no, yo no lo veo así, Esto necesita su tiempo, Capricornio, o sea, esto no es llegar, hay una reconciliación y ya estamos como antes, esto no va a ser así. Y esto no quiere decir que no vayáis a estar como antes. Sí vais a estar como antes, pero hay que darle su tiempo. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Capricornio. Casados, en convivencia y novios. También cuestiones laborales a vosotros os han alejado muchísimo, Capricornio. Pero aquí dicen las cartas que, digamos, que en ese asunto laboral todo comienza a fluir. Yo el mayor problema que veo es con hijos. Ese es el mayor problema. Ese es el estancamiento que yo veo entre vosotros. Que he de decir que más adelante se darán acontecimientos... ciertos acontecimientos relacionados con esto se darán más adelante, ¿bien? Que se avecinan también para muchos de vosotros, Capricornio, cambios muy importantes que podrían tener que ver con cambios de residencia o algo por el estilo, pero que el que se plantee estos cambios o si os habéis planteado estos cambios no está la decisión tomada todavía, o sea... que si por esta ruptura que vosotros, enfado que vosotros tenéis, os habéis planteado el tema del cambio en vuestra vida, dice, eso no está claro todavía, esa decisión no está tomada. O sea, y también te voy a decir, Capricornio, yo en ningún momento veo entre vosotros una separación, ¿vale?
que a vosotros os distancia esto, este tema relacionado con hijos. No veo otra cosa aquí. Vamos a ver qué más. Casados, en convivencia y novios. Los que queráis una consulta gratuita conmigo, le dais me gusta al vídeo, lo compartís y me dejáis vuestro comentario. Capricornio, los martes de cada semana publicaré los ganadores en mis redes sociales, así que los martes hay que estar pendiente. Capricornio, claro que para llegar a la estabilidad que vosotros necesitáis en esta historia, dice, todavía queda un camino, Capricornio, no está todo perdido, dice, todavía queda un camino. Pero sí es cierto que hay cosas, cuestiones en esta relación que no se pueden mezclar, ¿no? Sobre todo en las cuestiones económicas. Esa es otra barrera entre vosotros. Dice, esto no se puede mezclar, no hagamos el intento. Porque en ese aspecto posiblemente la persona no cambie. Está difícil. Yo siempre digo que a ciertas edades, pues... Siempre digo que a ciertas edades no se cambia, Capricornio. Uno se modela, ¿no? Se moldea. Uno se moldea, pero cambiar, pues... complicado, ¿eh? A ciertas edades. Vamos a seguir, Capricornio. Casados, en convivencia y novios. Yo también tengo que decir, Capricornio, que si comenzáis a centraros un poquito a mirar por vosotros mismos, así lo dicen las cartas, dice, la evolución en esta historia será considerable. Dios tendrá la abundancia que tú necesitas con esta persona. Quizás le estamos prestando demasiada atención a algo que no tiene tanta importancia. ¿Bien? Ya me contaréis, Capricornio. Vamos a seguimos con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Capricornio, y tu mensaje especial del amor. Es el momento de dejar pasar todo lo que envuelve a la persona, ¿no? Todo el exterior cercano. Hay que dejar pasar esto, Capricornio. No hay que hacer caso de esto. Hay que pasar página. Y hay que mirar por lo que se puede hacer a nivel personal. ¿Bien? No a nivel material. Cada uno que lo aplica a su historia, Capricornio. Vamos a seguimos, mi queridísimo Capricornio, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Capricornio y tu salud. Buenas noticias para muchos de vosotros, Capricornio. Todos los que hayáis estado con una situación en vuestra salud en la cual, con incertidumbre y demás, las cartas hablan de buenas noticias para vosotros. Dice, todo lo que esté relacionado con el aparato digestivo es lo que deberás en un futuro prestarle atención. Las mujeres, los ovarios y el útero. Como siempre os digo, Capricornio, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, Capricornio, con tu mensaje general. Capricornio y tu mensaje general. Capricornio, tienes la calma delante tuya. Tienes esa estabilidad que necesitas en tu vida, en cualquier aspecto de tu vida, la tienes delante, Capricornio. Cada uno que lo aplica a su historia. El número 39 para esta semana. Lo miras en Google, Capricornio, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre te digo, mi queridísimo, ya sabéis, no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada y no olvidéis activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.